vez observados cuando íbamos por la calle o íbamos en metro. Bueno, a mí esto antes me sucedía constantemente. También porque lo que es mi grupo de amigas somos un poco como las Spice Girls. Dentro del grupo pues está la pija, la kinky, la mora, la gótica, la gitana y la rastafari. Bueno, la historia que yo os voy a contar nos sucedió a dos amigas y a mí cuando teníamos unos 16 o 17 años, en esta época en la que pues tienes el pavo completamente subido, pero claro, no sales hasta las 7 de la mañana, no te enganchan los pelos que te enganchan, estás todo el día liada, que si los exámenes, que si los trabajos. Bueno, este día habíamos estado de compras, mi amiga Marijo, que es la kinky, mi amiga Nuja, que es la mora, y yo. Habíamos cenado también por allí, por el centro, y volvíamos a casa en metro. Bueno, llevamos unas pintas terribles, ¿vale? Marijo iba que si sus aros de oro, sus pantalones rosa chicle, los zapatos de drag queen y la cinta en el pelo. Nuja llevaba velo y yo llevaba unas pintas de Avril Lavigne tremendas, en plan, pues las zapatillas de Teletubby, los calcetines de colores, los pantalones anchos, y yo antes llevaba rastas, así que ya imagínate. Bueno, llegamos al metro y nos tocó un metro de estos que son blancos y naranjitas, y tienes pues aquí 2 asientos y otros 2 aquí, y ya pues aquí tienes otro grupo igual de asientos y tal. Nosotras llegamos, nos sentamos en el metro, nos fuimos los pies para arriba, empezamos a hablar, tal, una tontería. Y se nos sentó una marujilla aquí a mi lado, pues tendría unos 40, 50 años. Nada, nosotras teníamos por ahí cotorreando, que si, guau tía, qué gorda nos hemos puesto, cómo hemos comido, mira qué tripa me sale. Que si, joder, a ver si el fin de que viene, cuando hagamos el examen salimos, porque es que tengo unas ganas de salir, que es que encima entre lo del capullo este, que va pasando de mí, porque es que es un cerdo, mira con quién salía, De repente, mi amiga Marijo, que iba sentada delante de mí, me dice, ¿qué capte un porro? Y me quedo mirándola y digo, joder, Mari, tío, ya estáis otra vez con la coña, claro, una que lleva raspa, la que fuma porro, ¿no? Y en esto que me da un toquecito así con el pie y me señala con los ojos hacia el otro lado donde yo tenía a la maruja. Y ya me fijo a través del cristal que hacía así un poco de espejo, que es que la mujercilla que yo tenía sentada a mi lado nos había estado mirando de arriba abajo entera, nos había hecho un escáner, sabía si íbamos por el lograno, qué tal sujetas llevábamos, dónde habíamos comprado las zapatillas, todo. Y ya, pues, tío, joder, no, Mari, tío, nos hemos fumado el último antes de entrar al metro. Y yo mirando a Nuja y digo, Nuja, ¿tú no tendrás algo de lo que te has subido en Marruecos? Y Nuja coge y me contesta con un acento de mora que no sé de dónde saca, que lo último que le quedaba lo vendió la semana pasada en el Radical. Así que en ese momento decidimos explotar la broma. Entonces cogí yo y salté, hostias, qué guapo el Radical del fin de pasado, la que nos pillamos con las pastillas, qué subidón, ¡buah! Cómo triunfó, tía, hay que repetirlo, no sé qué, ¡buah! Tal. Así que ya solamente se me ocurre decirle a mi amiga, joder, bueno, si quieres, nos bajamos en Artilleros, vamos a casa de Edu y pillamos más, y así ya me paga lo que me debe por haber estado pasando en el cole. Y en esto que coge Marijo, se recuesta un poco en el asiento, saca su barriga de saharaui que le sale cuando ha comido, y me dice, no tía, yo no quiero ver a Edu porque como no se quiere hacer cargo del niño. Total, que ya pues, seguimos con la broma y de ahí pasamos a las setas y le digo, guau tía, pues si queréis, la semana que viene yo me quedo sola en casa y todavía tenemos setas que nos quedan, de las que pillamos en Holanda, así que nos quedamos en las setas y la liamos en mi casa. Y ya, joder, en esto que la marujilla coge, se levanta y se cambia el asiento que había pues una fila más allá. Claro, nosotras mirándonos, explotadísimas, pero sin poder reírnos porque la teníamos al lado. Hasta que quiso llegar el metro al barrio, ya nos bajamos en el andén, empezamos a reír, acabamos tiradas por el suelo, pero es que lo malo ya no es eso, es que han pasado 3 años, nosotras seguimos con el mismo pavo, y cada vez que una marujilla o un abuelete se te queda mirando en el metro o por la calle, pues la coña es ir a ver si consigues levantarle el asiento.